Muy buenos días Iglesia Bíblica El Camino, buenos días a todos. Me acompañan a orar para que el Señor nos ayude y que en nuestros corazones puedan estar blandos y humildes para poder recibir su palabra, pero también que me ayude a mí, ¿no?, a poder predicar lo que ella enseña, nada más. Usted y yo necesitamos el consejo, la dirección, la sabiduría de la palabra de Dios, no tanto de un hombre pecador, pero sí la sabiduría de Dios por medio de su palabra. Acompáñame a orar. Mi Dios y buen Padre, estamos delante de usted, Señor, y estamos más que agradecidos, Señor. Nos gozamos, nos alegramos, Señor, por el solo hecho de permitirnos congregarnos, reunirnos acá en este lugar como tu iglesia, Señor. Y lo hacemos con el único propósito, con el propósito más supremo, que tú, Señor Jesús, seas exaltado por encima de todo. Pero también, Señor, te agradecemos porque a la vez, Señor, que cantamos himnos y canciones en adoración a usted, también tenemos comunión entre nosotros como hermanos. Señor, te suplico, Señor, te suplicamos que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Dios, esta mañana ilumine, Señor, nuestros corazones. Que podamos recibir, Señor, tu palabra con humildad. Y ayúdame a mí, Dios, a poder ser preciso, Señor, a enseñar tu palabra a tu pueblo. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado nos detuvimos para hacer énfasis en el versículo número 12. Hoy nuestro hermano Bismar leyó a partir del versículo número 13. Pero el versículo número 12 dice, y meditamos en este versículo la semana pasada, cuando el apóstol Pedro, predicando al concilio, dando una explicación al concilio, les dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, le dice Pedro. Pedro hizo un llamado directo al grupo de religiosos, al grupo de líderes religiosos, al Sanedrín, a arrepentirse y a creer en Cristo para ser salvo. Pedro ya les había dicho que la sanidad del hombre cojo, que ahora conocemos que fue lisiado o nació cojo o tenía más de 40 años, era un cojo de nacimiento. Pero este hombre fácil tenía 45, 50 años, porque ya tenía, o dice de nacimiento, entonces dice que más de 40 años, así. Entonces, sí, era un hombre que desde nacimiento era así. Pero él ya les había explicado que la sanidad de este hombre, o el milagro de este hombre, se había realizado en el nombre de Jesús. Ahora, Pedro y Juan van más allá y ellos proclaman que dicen: en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quienes podamos ser salvos, le dice Pedro. Y aquí la palabra salvo viene del griego sosó. Es la palabra que vemos más atrás en el versículo número 12 para describir la sanidad del cojo. Entonces, lo que Pedro le está diciendo es que Jesús no solo fue la fuente de la sanidad física de este hombre, sino que también es la única fuente de la sanidad espiritual. Eso le está diciendo Pedro a los líderes religiosos, o al Sanedrín, pues al Consejo Supremo Religioso de los judíos. Entonces, la libertad de los hombres, o los efectos horribles del pecado, viene por medio de Jesucristo. Entonces Pedro no está inventando esa verdad. Pedro simplemente le está recordando a este grupo de líderes religiosos que lo que su maestro les había dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? Que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces eso le está recordando Pedro a estos líderes religiosos. Entonces, bueno, Jesús mismo en Juan 10:9 dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, dice. Los que entran a través de mí serán salvos. Salvos.
Entonces, eso nos enseña que el Salvador es solo Cristo. Eso es lo que mirábamos el domingo pasado. Solo Cristo, nada más. Entonces, predicar que el camino al cielo únicamente es a través de Cristo, casi siempre va a ir en contra de nuestra sociedad. Va en contra de los movimientos religiosos inclusivos o pluralistas. Estos movimientos dicen que todos adoramos al mismo Dios. No importa la religión en que usted esté, con tal que la sepas llevar, al final, dice, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, la salvación es únicamente, exclusivamente, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Entonces, estos movimientos, así inclusivos, pluralistas, van mintiendo, están mintiendo. Y eso, sin lugar a duda, eso es diabólico. Eso es una mentira de Satanás. Todo esto evidencia que el mundo y los falsos maestros se oponen al Evangelio. Eso es lo que miramos uno de los puntos el domingo pasado. Y Jesús les recordó a sus discípulos, si el mundo los odia, recuerden que a mí también me odiaron primero, les dice. Eso está en Juan 15. Y recuerden lo que también leímos el domingo pasado. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión o de obediencia a Dios, sufrirá persecución. Sufrirá persecución. Eso es lo que estaba pasando, ese es el contexto. Entonces, no quiero que nosotros olvidemos el contexto histórico en el que está sucediendo todo esto. Bueno, los sucesos de Hechos 4 solo son un poco después de lo que sucedió en Pentecostés. Y Pentecostés solo está un poco después de la ascensión de Jesús. Solo un poco después de que Él les dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ser mis testigos. Entonces, solo han pasado aproximadamente 60 días. Bueno, en Hechos 3 nosotros encontramos la sanación o el milagro de este hombre cojo o lisiado de nacimiento. Entonces los apóstoles están comenzando su ministerio público. Están proclamando la resurrección de Jesús. Están realizando milagros en su nombre. Entonces esta proclamación de Jesús como resucitado, de Jesús como el Hijo de Dios que había sido enviado, pero que ellos mismos, estos líderes judíos, habían rechazado por el solo hecho de no bajarse de la cruz, por el solo hecho de haber permitido ser crucificado. No creían en Él. Entonces, esta proclamación de Jesús resucitado desafiaba la autoridad del Sanedrín, de la autoridad de este Consejo Supremo Religioso. Ellos ven a los apóstoles como una amenaza para su poder, una amenaza para las enseñanzas y las prácticas religiosas que ellos enseñaban y que ellos mismos practicaban. No siempre, porque siempre ponían más peso en el pueblo que en ellos mismos. Siempre querían que el pueblo practicara cosas que ni ellos mismos practicaban. Entonces, aquí están estos discípulos, Pedro y Juan, siendo valientes, siendo obedientes a la misión. Ese es el tema de la prédica de hoy. Obedientes, firmes y obedientes a la misión que se les había dado. Entonces, el testimonio irrefutable de una vida transformada se está viendo acá, en cómo Pedro y Juan están predicando acá, están siendo interrogados, pero también contestando con convicción, contestando con firmeza. Mira lo que dice el versículo número 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. La Reina Valera dice, viendo con denuedo, el denuedo que ellos estaban, la valentía. Aquí la palabra usada del griego es parresía, que se refiere a la libertad de palabra, al atrevimiento, a la valentía, a la franqueza con la que Pedro y Juan estaban hablando. A pesar de no tener una educación formal, estos apóstoles estaban mostrando confianza y una claridad que sorprendió a estos miembros del Sanedrín. Ellos hablaban con libertad de palabra, hablaron con atrevimiento, pues, fueron audaces. Dice la nueva, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras.
sin letras, o del vulgo, pues, como dice la Reina Valera. Entonces, esto nos dice que Pedro y Juan no eran académicos, no eran rabinos, no eran formados en la ley. Eran pescadores, personas comunes, lo que hacía aún más impresionante su conocimiento y su audacia. Increíble, ¿no? Entonces, el Sanedrín se asombra al ver la valentía de Pedro y Juan, y a pesar de que eran hombres sin una educación formal, reconocen su valentía, reconocen que esa valentía, esa audacia provenía o proviene de la relación con Jesús, de su relación con el Maestro. Entonces, este es un testimonio claro del poder transformador de la presencia de Dios en la vida de las personas, de la presencia de Cristo en la vida de los creyentes. Entonces, que dos pescadores galileos expusieran de manera poderosa y clara delante de ellos, que eran aletrados, que eran estudiados, que era la élite judía, era algo asombroso. Era algo asombroso. Por eso dice, se maravillaban, dice la Reina Valera. La Reina Valera usa esa palabra. Se maravillaban. Quedaban boquiabiertas, pues, como el buen chinandegano. Quedaron maravillados, asombrados. Bueno, eso no debe asombrarnos a nosotros también, porque primero a los Corintios, Pablo le escribe a esta iglesia y dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces Dios usa a personas comunes y corrientes, humildes, para mostrar su poder, de manera que la gloria siempre vaya en una sola dirección. ¿En qué dirección? Hacia Dios, vertical. La gloria es de Dios, para que al final yo no pueda jactarme de mis títulos, de mi doctorado, de mi maestría. Nada de eso. Nada de eso. Entonces, Dios usa personas comunes y humildes, comunes y corrientes, para mostrar su poder, de manera que la gloria siempre vaya en una sola dirección, hacia Él, no a nosotros. Este es el principio que se ve claramente en la vida de Pedro y de Juan. Entonces, la explicación a lo que estaban oyendo estos líderes se les vino a la mente. ¿Por qué? Dice que cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en Escrituras. Aquí está, también aquí, los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Usted debe subrayar esa palabra, identificar. Ahí. Entonces, la explicación a lo que estaban oyendo viene de qué. Ellos reconocen que estos hombres habían estado con Jesús. Entonces, estos líderes religiosos recordaron que los dos apóstoles habían estado con Jesús en el templo antes, en su juicio. Eso está en Juan 18, Juan 18:15, para los que anotan. Entonces, miren, dice, los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Entonces, aquí está. Aquí vemos que la fuente de sabiduría, la fuente de valentía, la firmeza, la convicción con la que estaba hablando Pedro y Juan, no era en base a su educación, no era en base a las tradiciones religiosas, sino su relación. ¿Con quién? Con Cristo. Su relación con Cristo. Pedro y Juan fácilmente fueron reconocidos como discípulos de Jesús. Ese es un buen punto para nosotros. Entonces, rápidamente preguntémonos nosotros mismos, allá afuera, soy reconocido como un cristiano. La gente me reconoce como un cristiano a mí. Tu forma de hablar te delata. ¿Saben los demás que eres cristiano? Solo pregúntese usted mismo. Hace la pregunta personalmente. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, la misma persona sigue siendo. No, nueva criatura es. Las cosas viejas aún están ahí guardadas, no.
Cosas viejas pasaron. Las cosas nuevas están por venir. No, son hechas. Entonces la transformación en la vida de Pedro y Juan fue visible para los demás. Era visible que ellos eran discípulos de Jesús. Los reconocieron, los identificaron, dice. Entonces su convicción no fue por la habilidad natural, sino por la obra de Cristo en ellos, por la relación que ellos tuvieron. Entonces, hoy en día el mundo aún se sorprende cuando personas comunes y corrientes muestran esa valentía, esa sabiduría, algo que proviene de su relación con Cristo. Entonces, es nuestro testimonio de vida, no nuestra educación o estatus, lo que realmente refleja la obra de Dios en nosotros. Es nuestro testimonio lo que va a reflejar que Dios está trabajando en mi vida, que Dios ha hecho un cambio en mi vida. No los títulos que alguien puede obtener, no, ni siquiera un diploma en el seminario, ni siquiera una licenciatura, un doctorado, una maestría en el seminario bíblico. No, nada de eso, nada de eso. Hay mucha gente que se gradúa de los seminarios, son teólogos, acá, pero acá aún siguen siendo inconversos, lamentablemente. Muchos estudian en los seminarios solo para ganar un debate en las redes sociales. En las redes sociales usted encuentra un montón de gente que sabe un montón de Biblia. Uno se queda asombrado, pero solo para estar debatiendo, solo para ganar una pelea teológica. Honestamente eso da tristeza. Honestamente eso es basura delante de Dios, creo. Eso debe darle asco al Señor. Lo que Dios quiere es una vida transformada. Pedro y Juan acá fácilmente fueron identificados como discípulos, como seguidores de Jesús. Entonces la pregunta para nosotros es, allá afuera, la gente me identifica, la gente me puede reconocer que realmente soy un cristiano, soy un seguidor de Jesús. En Gálatas 2:20, en la Reina Valera, Pablo le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el texto acá enseña la idea de que la vida de un cristiano debe reflejar a Cristo de tal manera que otros puedan ver su obra en mí. En mí. En mí. No se trata solo de hablar acerca de Jesús, sino de vivir de una manera que se haga evidente su presencia en nosotros. Entonces, todos tenemos un testimonio. Todos los que estamos acá, todos tenemos un testimonio que dar. Algunos buenos, otros malos, ante los demás. ¿Qué tipo de testimonio da usted? Pregunto nada más. Miremos el poder del poder irrefutable de Cristo. Miremos el versículo número 14 y 16. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre sí. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. No podían decir nada en contra, dice la Reina Valera. Entonces la evidencia del milagro era innegable. El hombre que había sido sanado estaba allí presente entre ellos. Estaba ahí presente entre ellos. Ellos no podían desmentir la autoridad y el poder con el que los apóstoles habían sanado a este hombre, con el poder y la autoridad con que estaban predicando. Mira el versículo número 15. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. La Reina Valera dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio
y conferenciaban, o sea, platicaban entre ellos mismos, entre sí. Entonces el Sanedrín, al no poder refutar el milagro, porque el hombre estaba ahí visiblemente, traman en privado para silenciar a los apóstoles. Porque sálganles, vamos a ponernos de acuerdo nosotros. Entonces esto muestra la gravedad de la situación. ¿Para quiénes? Para estos líderes legalistas que estaban en contra del evangelio, en contra de los discípulos, en contra de Cristo, en contra de la obra de Dios. No podían contra el poder del evangelio. No podían contra la firmeza de Pedro y de Juan. Mira lo que dice el versículo número 16 y 17. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Miren que, como decimos popularmente acá, miren qué sinvergüenzada, ¿verdad? Qué descarados que son. Y así también, cualquier parecido a nuestros días no es ninguna coincidencia, solo es la pura corrupción, la pura maldad en el corazón del ser humano. Cuando no hay temor de Dios, cuando el hombre hace a un lado toda responsabilidad delante de Dios y actúa supuestamente él con toda libertad e impunidad. Entonces hago mi responsabilidad delante de Dios a un lado y actúo según a mí me parece que es lo correcto. Así estaban actuando estos líderes religiosos. Entonces el milagro era tan evidente que incluso estos líderes religiosos no podían negarlo. Y al no poder refutar la verdad del milagro, recurren ¿a qué? A la intimidación para intentar silenciar a los apóstoles. Entonces, el poder del nombre de Jesús se vuelve acá el centro del conflicto. Interesante, ¿no? El poder del nombre de Jesús se vuelve el centro del conflicto. O sea, el milagro realizado por estos apóstoles acá, la sanación del cojo, pues, era un testimonio tan poderoso que ni siquiera estos líderes religiosos podían negarlo. No podían negarlo. Eso muestra cómo Dios confirma su mensaje a través de estas obras que son innegables. Entonces, escuche bien, cuando Dios ha hecho un milagro de transformar nuestras vidas, será tan evidente que nadie lo va a poder negar. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¿Será o no será una oveja? ¿Se parece? No, es que a veces se comporta como un cabro, pero por fuera se mira como una oveja. Ah, posiblemente será un peligüey. ¿Saben lo que es un peligüey, verdad? Es una combinación. Es cuando se apareja, ¿no? Un nace entre un cabro y una oveja. Desde ahí salen los peligüeyes, para los que no sabían. Entonces, eso es una combinación. Entonces, pero acá, lo que estos hombres, estos religiosos no podían negar, era el poderoso nombre de Jesús, transformando la vida de este hombre cojo. No podían negar eso. No podían negar eso. Entonces, cuando Dios ha hecho un milagro transformador en nuestras vidas, aunque quieran negarlo, no van a poder. Va a ser tan evidente la transformación de vida en una persona que aunque quieran negarlo, no van a poder. En Juan 9:25 está el relato del ciego cuando fue sanado y cuando fue interrogado. Y este hombre, al ser interrogado, este ciego de nacimiento, responde, dice: lo que sé, no sé mucho si es pecador o no es pecador, hablando de Jesús. Lo que yo sé es que antes yo era ciego, dice, y ahora puedo ver. Una vez más, no sé todos los detalles, no sé cómo hizo el milagro, pero aquí estoy yo. Y el que yo pueda ver es una evidencia del poder de Dios. Eso debe ser tan evidente en la vida de un cristiano. El poder transformador de Dios. Este es el punto, escuche bien, iglesia, este es el punto. La evidencia del poder de Dios en nuestras vidas es un testimonio que nadie puede refutar. Si alguien lo puede refutar, no va a ser culpa de ellos, va a ser culpa de usted y mía. Si alguien puede refutar la obra transformadora de Dios en tu vida, en mi vida, no va a ser culpa
del mundo. No va a ser culpa de las otras personas, va a ser nuestra propia culpa. Hoy los milagros pueden no ser siempre físicos, pero las vidas transformadas por el Evangelio son igualmente poderosas. Entonces, cuando nuestras vidas reflejan la sanidad espiritual que Dios ha hecho, ese testimonio es una evidencia irrefutable del poder de Dios. Cuando nuestras vidas reflejan la sanidad espiritual que Dios ha hecho, es un testimonio, es una evidencia irrefutable del poder de Dios. Entonces, cuando miran a Fran Sarria hace 23 años, cualquiera que se encontraba con Fran Sarria se cambiaba de acera. No quería encontrarse en la misma acera con Fran Sarria. Pero después de 23 años, yo puedo decir, Dios me ha cambiado. Dios ha transformado mi vida. Y lo sigue haciendo aún. Lo sigue haciendo aún. Miren, la obediencia a Dios debe estar por encima o por sobre todo. Mire el versículo número 18 al 20. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles, después de tramar, ¿verdad?, lo que querían hacer, llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos de la vida de Jesús. Habían sido testigos de la resurrección de Jesús. ¿Saben lo que es un dilema? Según la RAE, es un argumento formado de dos preposiciones contrarias disyuntivamente, que negada o concedida, cualquiera de las dos, queda demostrado lo que se intenta probar. O sea, una situación en la que es necesario decidir o elegir entre dos opciones, igualmente, ya sea buenas o malas. Ese es un dilema. Entonces, en ocasiones nosotros nos vemos envueltos en dilemas. Por ejemplo, ¿qué camisa me pongo? ¿Qué voy a desayunar hoy? O esos son dilemas sencillos de resolver, ¿verdad? Bueno, para algunos los detalles son muy importantes. Para alguien eso no debe ser un dilema para alguien, pero yo sé que hay personas que son bien complicadas, con muchas cosas. Entonces eso podría ser un dilema para algunos, pero para otros no. Para otros no. Entonces hay días en los que nos vemos envueltos en dilemas grandes, sí. Y tenemos que decidirnos qué hacer. O sea, qué camino tomar, qué opción tomar. Y pueden ser dilemas grandes. Y según lo que decidamos, puede afectar el rumbo de nuestras vidas a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, Pedro y Juan están en un dilema acá. Le están exigiendo, están resolviendo, después de que lo sacaron, para que en privado el Sanedrín tramara algo, llegan a la conclusión y dicen, el 18, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron, ahí está la resolución que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ahí está el dilema. ¿Qué va a hacer Pedro y Juan? Bueno, un dilema moral. Claro, su lealtad principal a Dios, no a las autoridades humanas. Estos versículos resaltan acá el principio de obediencia a Dios sobre todo. Sí, porque aquí les dice, pero Pedro y Juan respondieron, ya están resolviendo acá el dilema. Ni siquiera fue algo que tuvieron que pensar por más de 5 minutos. ¿Acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos ser testigos mudos y ciegos. No dicen. No. Ellos están en ese dilema, pero rápidamente se mira su decisión.
se mira la lealtad que ellos tienen a Dios, no a las autoridades humanas. Entonces la urgencia y la necesidad de predicar el evangelio se refleja acá. Pedro y Juan están tan convencidos de la verdad de su mensaje que no pueden ser silenciados. No pueden ser silenciados. Deciden no ser silenciados. Entonces el problema es que muchos predicadores han caído en la tentación de ser inclusivos en sus mensajes. Aprueban las relaciones entre dos personas del mismo sexo. Justifican los medios por el fin. O sea, actividades corruptas para obtener más ganancias. Tristemente. Entonces usted escuche, iglesia. Como cristianos, nosotros somos llamados a hacer lo que es agradable a Dios. Agradable a Dios. Y existen muchas cosas que no están explícitamente prohibidas en la Biblia, pero que no son prácticas correctas ni edificantes para el pueblo de Dios. Sí, entonces, a veces nos encontramos en dilema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Es esto correcto? ¿No es correcto? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando usted se encuentre en ese dilema, usted piense, ¿qué es lo que sería agradable a Dios? ¿Cuál decisión honraría más a Dios? ¿Qué decisión le edificaría espiritualmente más a usted? Ahí entonces se termina el dilema. Y usted entonces, por encima de agradarse a usted mismo, por encima de agradar al hombre, usted decide agradar a Dios. Y descansa en los resultados, descansa en Él. Entonces el Sanedrín se encontraba en una situación comprometida, pues cualquier acción que ellos hicieran como una acción disciplinaria, era que ellos tomaran en contra de los apóstoles, ¿no? Podría causar una reacción adversa para ellos, porque el pueblo, ¿qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo había visto y era testigo del milagro que habían hecho. En todo caso, se echarían el pueblo encima, ¿no? En contra. Entonces, el impacto del milagro fue tal que provocó el reconocimiento público que había sido una acción de Dios, más allá de las autoridades religiosas. Entonces, aquí dice que más de 40 años cojo este hombre. Este detalle subraya la naturaleza milagrosa de la sanidad. Imagínense, este hombre con una condición crónica de décadas fue curado completamente, no parcialmente, no progresivamente, fue curado instantáneamente y completamente. Eso es un milagro y solo el poder de Dios pudo hacerlo. El pueblo era testigo. El pueblo era testigo. Entonces aquí tenemos a Pedro y a Juan frente a la orden de las autoridades de no hablar más en el nombre de Jesús. Pero ellos valientemente responden que deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que ellos responden. El propósito principal, el telos del pasaje y el punto crucial, pues, de su testimonio acá, ante el dilema es, ellos deciden ser firmes y obedientes, ¿a qué? A la misión que se les había encomendado. Pedro y Juan, aún exponiendo sus vidas, deciden portarse o permanecer firmes y obedientes a la misión que se les había encomendado. ¿Cuál misión? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue ese? Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego. Eso está en Daniel 3. Daniel 3:16. Ahí encontramos ese ejemplo. Ellos se niegan a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. Ellos dicen, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estaban arriesgando su vida, ¿sí o no? Arriesgando su vida. Arriesgando su vida. Entonces, iglesia, en la vida nos vamos a enfrentar a dilemas, decisiones difíciles, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, donde la cultura y el mundo nos exige que comprometamos nuestra fe.
donde se nos presentan situaciones donde ceder o no ceder concesiones, permitirnos ciertas libertades ahí, media inocentes, decimos nosotros. Pero delante de Dios no existe eso. No existen medios pecados o pecados blandos, mentiras piadosas. No existe eso delante de Dios. No existe. Entonces, este pasaje nos recuerda que nuestra lealtad a Dios debe ser o debe estar siempre como una prioridad, independientemente del costo. Pastor, pero eso es, sí, puede ser más fácil decirlo que hacerlo. ¿Sí? Puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Y solo cuando nos encontramos en esa situación es cuando necesitamos depender completamente del poder de Dios en nuestras vidas para que nos dé la convicción, la firmeza, la valentía de poder decir: Señor, yo te voy a obedecer a ti. Yo te voy a obedecer a ti. Y si eso me va a costar la vida, será ganancia, porque voy a estar en tu presencia. No sé en qué situación se ha enfrentado estas últimas semanas, meses, tal vez con familiares difíciles, en el trabajo, donde necesitas permanecer recto, donde necesitas hacer lo que es correcto, aunque eso signifique ganar menos, aunque eso signifique perder una amistad, aunque eso signifique perder la amistad de un familiar. Tu deber, mi deber, siempre debe ser agradar a Dios por encima de los demás, por encima de todo. Ese es mi deber, ese es tu deber. Entonces, independientemente del costo. Ahora miremos la reacción del mundo ante la verdad de Dios. Mira el versículo 21 y 22. Ya después de que ellos deciden, no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos. Bueno, estos discípulos fueron los primeros que llegaron a la tumba cuando la tumba estaba vacía. Pero después, entonces, el concilio los amenazó aún más. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. La urgencia y la necesidad de predicar el evangelio se refleja aquí. Pedro y Juan están tan convencidos de la verdad de su mensaje que deciden no ser silenciados. Ellos deciden rechazar la autoridad de este grupo religioso. A pesar de las amenazas, las autoridades no pudieron castigar a los apóstoles acá. ¿Debido a qué? Debido al testimonio evidente del milagro y la reacción del pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Glorificaba a Dios. Entonces, esto nos enseña algo importante. Aunque el mundo resista la verdad de Dios, no pueden apagarla completamente. Aunque el mundo resista la verdad de Dios, no pueden apagarla completamente. Más adelante vamos a llegar al capítulo número 5. Y en ese capítulo número 5, versículo 29, Pedro y los demás apóstoles nuevamente dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, mientras sigamos estudiando este libro de los Hechos, vamos a ver cómo la iglesia primitiva enfrentó oposición. Pero también vamos a ver cómo la iglesia continuó siendo firme y obediente para proclamar el evangelio de Cristo con valentía. Y usted y yo estamos acá, escuchando la palabra de Dios, siendo edificados por la palabra de Dios, porque en el pasado, hombres y mujeres fueron fieles, fueron firmes, fueron obedientes en la misión que se le había encomendado. No tiene más de 120 años que llegaron los primeros misioneros al Pacífico de Nicaragua a compartir el evangelio. Algunos misioneros bautistas vinieron acá. Bueno, y algunos murieron de malaria, muchas enfermedades.
¿Y saben qué? Como eran protestantes, era prohibido enterrarlos en los cementerios que controlaba la Iglesia Católica Romana. Y cuando se reunían estos misioneros en algunas casas como esta, llegaban turbas, guiadas y dirigidas por el Señor con una cotona larga, a tirarles piedras. Por la firmeza, por la obediencia a la misión que se les había encomendado a estos hombres, y siendo fieles a esa misión, es que usted y yo también hoy disfrutamos, nos gozamos en nuestra nueva y maravillosa relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Hoy podemos decir, tengo salvación, tengo perdón de mis pecados, conozco el Evangelio, he creído el Evangelio. Pero en el pasado hubieron hombres y mujeres que fueron firmes y obedientes a la misión. Y los frutos es que los discípulos de Cristo se multiplicaron y se multiplicaron. Por tu obediencia, por tu firmeza a esa misión, otros también pueden unírsenos al cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando acá la convicción, la firmeza, la obediencia de Pedro y de Juan. Eso nos está enseñando. Entonces, vamos a ir viendo. El libro de Hechos es maravilloso, es un libro histórico, pero mientras vamos estudiando nos vamos a ir dando cuenta, vamos a confirmar lo que tal vez hemos escuchado. Cómo estos hombres, cómo la iglesia enfrentó la oposición. Pero no solo la enfrentó, resolvió el dilema. Decidieron continuar siendo firmes y obedientes. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio con firmeza, con obediencia, con fidelidad, con humildad también. Entonces, como cristianos, vamos a encontrar resistencia al compartir nuestra fe, pero debemos recordar que la verdad de Dios siempre prevalecerá. El mundo puede intentar silenciarnos, pero el poder de Dios manifestados en nuestras vidas y en la iglesia es algo que no puede ser apresado. Mi deber, tu deber, es ser fiel al Señor, es ser fiel, firme y obediente a proclamar el Evangelio. Nada más. Nada más. Miren, aquí en Chinandega tenemos libertad de predicar el Evangelio. Nadie nos está apuntando con un arma para poder compartir el Evangelio con nuestros familiares. Debemos animarnos a ser fieles, a ser obedientes. Nadie nos está impidiendo que hablemos con el vecino. Nadie nos está impidiendo que hablemos con un familiar. Tome un par de tratados. Creo que aquí en la mesa de bienvenida tenemos tratados evangelísticos. Tome 2 de ellos, 3 de ellos y compártalos con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Sea intencional, sea obediente para compartir el Evangelio con otros. Confíe en el poder de Dios. Confíe que Él hará la obra en los corazones de las personas. Pero nosotros necesitamos ser fieles y obedientes, ser firmes en la misión que se nos ha dado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Enseñarles a otros lo que se nos ha enseñado a nosotros. Hacer discípulos. Estamos concluyendo por acá, iglesia. Pero este pasaje de Hechos me encantó tanto porque este pasaje nos desafía a ser valientes en nuestra fe. Nos desafía a confiar en el poder transformador de Dios y a obedecer por encima de todo. Mire, como Pedro y Juan debemos ser firmes en nuestro testimonio, sabiendo que la gloriosa verdad de Dios es inquebrantable y que el poder transformador del Evangelio se va a manifestar incluso en medio de la oposición. Claro que sí. Entonces, que este ejemplo nos inspire a nosotros, nos cautive, nos anime a vivir con firmeza, con obediencia en un mundo que necesita desesperadamente un milagro en sus corazones. Así como este hombre cojo
necesitaba un milagro. Él estaba pidiendo una moneda. Recibió más que una moneda. Recibió la sanidad de su cuerpo. Hoy en día nuestro mundo piensa que lo que necesita es dejar de sufrir. Pero el sufrimiento solo es una evidencia más de nuestro pecado. Lo que el mundo necesita es una sanidad espiritual. Una sanidad de corazón. Mucha gente llegó a operarse del ojo la semana pasada acá en una clínica cercana. Porque valoran su vista. Claro que sí. Ninguno de ustedes en su sano juicio vendería uno de sus ojos por $1.000.000. Nadie lo haría. Tal vez alguien con un desequilibrio mental podría hacerlo. ¿Venderías tus 2 ojos por $10 millones? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son la ventana del alma. Pero aún así Jesús una vez dijo a sus discípulos: si tu ojo derecho es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar al cielo tuerto o con un ojo menos que ir al infierno con tus 2 ojos sanos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba valorando el alma de la persona, estaba valorando la vida mucho más que un ojo. ¿Cuánto vale un ojo? Nada, según Dios, en comparación a la vida de una persona. Iglesia, si usted y yo decidimos, resolvemos el dilema de ser miedosos y continuar con varias sillas vacías ahí, o ser valientes y obedientes a la misión, y que estas sillas vacías no son la responsabilidad del pastor, son tu responsabilidad. ¿O ustedes quieren que el pastor vaya de lunes a viernes o de lunes a sábado a predicar o salir a evangelizar todos los días a Chinandega, mientras ustedes se enriquecen más en sus trabajos? La iglesia es la que debe continuar la misión. La iglesia. Y ustedes cada domingo acá están siendo capacitados, equipados, para que salgan allá afuera a ser firmes y obedientes a la misión que se nos ha dado como iglesia. Entonces, a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas, y por supuesto, la amenaza de las autoridades religiosas, los apóstoles permanecieron firmes y obedientes en la misión. A pesar de las amenazas, estos apóstoles permanecieron firmes. Estamos terminando, pero escuche lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Está hablando acá Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Si nos ponemos en nuestro contexto, de todos los municipios, de todos los barrios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y hagan y tengan por seguro esto, que yo estoy siempre. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ahí está. Ahí está. La misión de la iglesia es ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para que otros puedan glorificar a Dios también. Entonces, solo un discípulo de calidad produce cantidad. Sí, no estamos apuntando a tener 500 personas acá. No. Siempre va a ser mejor la calidad que la cantidad.
Pero solo el discípulo de calidad produce cantidad. La cantidad no produce calidad. La calidad produce cantidad. Sí. Entonces, en un mundo necesitado del Evangelio, los cristianos deben ser firmes. Los cristianos deben ser obedientes. ¿En qué? En la misión que se nos ha dado. En la misión que se nos ha dado. Debemos orar así: Señor, lléname de tu poder. Pero también debemos orar: Señor, envíame a mí. Envíame, Señor. Envíame a mí. Entonces, en nuestro contexto actual, puede ser intimidante, ¿no? Defender nuestra fe en un entorno corrupto, en un entorno donde se opone a los valores cristianos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestra valentía no depende de nuestra educación, no depende de nuestra posición social, no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra relación con Cristo. Y eso es lo que estaban enseñando Pedro y Juan. Yo termino, amados hermanos, amada iglesia. Escuche bien lo que Pablo dice. La filosofía ministerial de Pablo. Dice Pablo, le está contando a los Corintios, capítulo 9. Sin embargo, predicar la buena noticia, o sea, el Evangelio, no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. La vida de Pablo estaba consumida por darle gloria a Dios. ¿De qué manera? Cumpliendo la gran comisión, predicando el Evangelio. Por eso es que más adelante les dice a los líderes de la iglesia: mi vida no tiene ningún sentido, mi vida no tiene ningún valor, a menos que yo la dedique, a menos que yo la ocupe, le dice Pablo, para predicar la buena noticia, para contarles a otros de las maravillas. ¿De quién? De Dios. Así hablaba Pablo. Así hablaba alguien que su vida fue transformada por el Evangelio. Así debemos hablar cada uno de nosotros. Cuando el poder transformador de Dios está en tu vida, va a ser evidente para los demás. El Evangelio va a salir por tus poros, por tu boca, desde el fondo de tu corazón. Pero eso sí, necesitas ser firmes y obedientes ante cualquier circunstancia. ¿Para qué? Para cumplir la misión que Dios te ha dado. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor. Oramos en agradecimiento por lo que tu palabra nos enseña. Mi Dios, antes que nada, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces somos fríos, inconscientes, miedosos. Perdónanos, Señor. En lugar de ser firmes, obedientes y valientes, nos acomodamos en nuestros propios lugares. Nos sentimos cómodos donde estamos. Perdónanos, Señor, porque viendo la necesidad urgente del Evangelio en otras personas, viendo que las otras personas tienen una gran necesidad, muchas veces somos apáticos ante la necesidad espiritual de otros. Perdónanos, Dios. Perdona a tu iglesia. Perdóname a mí, Señor. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Dios, a partir de hoy. Ayúdanos, Dios, que a partir de hoy nosotros podamos resolver en nuestros propios corazones, delante de usted, Señor, portarnos firmes y valientes para cumplir la misión que nos ha dado: hacer discípulos para tu gloria. Señor, que el compartir el Evangelio con otros no sea una carga, que la podamos ver como un privilegio, que la podamos ver como un mandato que nos ha dado, no una opción. No una opción, Señor, sino que
podamos incluso decir como el apóstol Pablo: ay de mí si no lo hago. Señor, que tu iglesia, Señor, que tu iglesia pueda ser firme y obediente para cumplir la misión que nos has dado, la misión de predicar el evangelio a toda criatura, y que el milagro espiritual en los corazones de las personas allá afuera, Señor, sea evidente y que se multiplique, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, iglesia.